desarrollo son las artes plásticas en forma general, ¿no? Más me identifico con el dibujo artístico y la pintura. Y en forma académica, luego a los 17 años en el Centro Nacional de Artes, en donde estudié el bachillerato en pintura y grabado. Luego, posteriormente, tuve la posibilidad de viajar a la Argentina, en donde estudié la licenciatura en artes plásticas, siempre en la especialidad de pintura, en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Bellas Artes de la ciudad de La Plata, ¿no? Más en la plástica, determinada en la gráfica, en la pintura. Poco ha sido más cuando yo me he incursionado, especialmente porque ha tenido un vínculo directo con el trabajo comunitario que por años o décadas hemos realizado con tus compañeros y compañeras. Mi nombre es Renato Vergara y vivo de mi obra, o sea, no me dedico a nada más. Yo me considero pintor, sin embargo, vivo de mi obra, la tengo diversificada, tengo ciertos rubros dentro de mi obra, que a veces es bien difícil dentro del caos que habita en nuestra mente como artista, entender que tenemos que diversificar nuestro proceso estético y diversificar el mercado también, ¿me entiendes? Con la gente que... Entonces, yo soy pintor, vivo de mi obra, no me dedico a nada más. Sí, me considero un artista en primera instancia, pues porque me dedico exclusivamente a esto, ¿verdad? Al mundo maravilloso de las formas y los colores en forma general, y también, pues claro, pues trabajo en pedagogía artística, ¿no? Entonces mi trabajo es, como suelo decir, crear imágenes, inventar imágenes, claro, que produzcan sensaciones, emociones, críticas, ¿no? Y en ese sentido, pues, mi trabajo consiste en producir obras, tanto pictóricas, dibujísticas, también trabajo el arte de la cerámica, el grabado. Bueno, habría que reparar semánticamente qué entendemos por artista. Siempre, como hasta nos llamamos obreros del arte, trabajadores del arte y la cultura, que se entiende que es un poco más reivindicativo, ¿no? O sea, pintor puede ser cualquiera, con todo respeto, no voy a poner ejemplo. Vaya, pintar un par de rancheros, mapaches, bailarinas o cosas así, cualquiera lo hace, pero ser creativo lleva a otro nivel. Y ser creativo significa ser artista, porque es la productividad de su esfuerzo transformacional de lo que hemos vivenciado. Hay demasiadas formas de ver el asunto. Es sumamente hedonista y me pongo como primero que es un capricho estudiantil de juventud, de que porque puedes pintar un bodegón o una manzana ya sos artista. Bajo. No me considero artista. Yo creo que el concepto artista es mucho más amplio de lo que nosotros como jóvenes razonamos que es el arte. Claro está, pensamos que ser artista es estar loco como Van Gogh y cortarte la oreja o la nariz, sino que yo creo que el ser artista alberga demasiados conceptos en sí, el hecho de tener disciplina, tener constancia, vivir de tu obra, proponer con tu obra, ¿me entiendes? Y tener un fluido, un proceso bien fluido con tu obra. Al final el concepto artista te lo da el tiempo. Es banal decir nosotros como jóvenes que estamos en proceso de formación que somos artistas, pues no creo. Sin embargo, reconozco a muchos artistas de mi generación como tal. Yo creo que al final, tarde o temprano, va a llegar esa construcción. Pero yo soy pintor. Me defino como pintor. En forma general, pues el campo ocupacional es relativamente escaso en nuestros medios, ¿verdad? Sabemos ya que en
nuestro país la apreciación y valoración de las artes no es tan buena, pero bueno, la típica historia de los salvadoreños que nos la rebuscamos, decimos, de repente pueden haber, digamos, pedidos de algunos trabajos de carácter artístico, por ejemplo, en el caso de los escultores, pues tal vez pedidos de las municipalidades para hacer monumentos o relieves, que son, como digo, relativamente escasos. Asimismo, en pintura pueden haber pedidos, pueden haber, por ejemplo, trabajos también de restauración, que por supuesto es una área muy específica, que implica una formación específica también. Hay muy pocos restauradores expertos en nuestro país, pero bueno, esa es una posibilidad, ¿no? Y también, pues, como en mi caso particular, que lo que hago es enseñar lo que sé. Eso implica, pues, el proceso pedagógico, ¿verdad?, de mi obra, en la cual yo también enseñando sigo aprendiendo. Vemos que el arte tiene esa cualidad netamente humana, y gracias al arte nos hemos separado del resto de los seres vivientes. Y es con el arte que aparece el Sapiens Sapiens. Ahí parte de la historia de la humanidad, la prehistoria, que le denominamos. Sí, es decir, cuando hicimos unos esgrafiados, incisión, trazos sobre paredes, una impronta de negativo, positivo, ahí aparece el arte. Entonces el arte tiene una vinculación fuerte en amarrar al ser humano en un colectivo, al cual hemos denominado sociedad. Y la sociedad ha ido creciendo, se ha ido transformando. Entonces el arte tiene esa potencialidad transformadora al ser humano. Claro, el ser humano es el que crea el arte, pero el arte también transforma al ser humano, lo sensibiliza y le da las herramientas metodológicas para comprender lo que es el ser humano y comprender qué es la vida especialmente. Mira, no te puedo hablar desde otra perspectiva más que la mía, es mi experiencia, y eso vuelve un poco, no sé, un poco primaria la conversación. Sin embargo, para mí el arte es una trinchera, y te digo una trinchera no por hablar de guerra o de estar en guerra contra los demás, mira, sino que para mí es un lugar donde puedo ir, encerrarme, construir algo y salir de él hacia enfrentarlo a la sociedad. Al final el arte es un proceso semiótico y un proceso de comunicación. Fantasiosamente se nos ha hecho creer que los artistas somos el puente. Sin embargo, yo creo que no. Al final el arte es un proceso catárquico colectivo. Entonces el artista solo induce con su obra una cantidad de preguntas, porque al final no creo que el arte sea usado para generar respuestas. Desde mi punto de vista, vos producís para generar preguntas, para llevárselo a la sociedad y cuestionar la sociedad en que vivís. Y aparte de cuestionar la sociedad en que vivís, para construir con la sociedad, ¿me entiendes? Como el arte es una brecha, y una vez lo hagas llegar a la gente, mucho más gente tiene la capacidad de crear y de construir. Indirectamente a lo que te dediqué, yo respeto mucho a la gente que pinta platanitos y ojos y paisajitos o bodegones, ¿me entiendes? Lo respeto mucho porque al final es un policía menos, ¿me entiendes? Y eso hay que entenderlo. Pero, y también hay una gran panorama de arte en El Salvador, ¿me entiendes? Que también es bien complejo, porque nosotros todos lo queremos ver dentro de los procesos académicos que tenemos en la cabeza, entonces querés que todos pinten igual. Pero si haces una gran panorámica de El Salvador, tenés alrededor así haciendo una hipótesis, por lo menos 20.000 artistas. Y cuando te digo 20.000 artistas, desde el que está haciendo arte más conceptual, date un rubro, ¿verdad? Los grafiteros, saltás a lo más naif, o sea, tenemos un rubro, un espectro artístico en El Salvador sumamente brutal, ¿no? Mucho más codificado que en otros países. Y cuando te digo mucho más codificado, porque hay una gran cantidad de gente haciendo cosas, indirectamente a lo que se dediquen, indirectamente, claro está, cada uno tiene su target,
y cada artista tiene sus dinámicas, tiene sus procesos que son válidos solo para este artista, porque al final si le funcionan o no sabes más. Sin embargo, creo que hay esa gran cantidad, cuando aprendamos a disfrutar la obra de los demás, creo que va a crecer, ¿me entiendes? Las dinámicas de momento nos están acercando a que poco a poco nos estemos cohesionando como artistas, como colectivos, y estamos buscando un horizonte, ¿me entiendes? Creyendo en las farsas que nos vende el sistema, ¿verdad? En el caso específico, pues, de las artes plásticas, implica marcar un punto en la historia. Consiste básicamente en que en forma cotidiana se vayan interpretando los momentos importantes del desarrollo de la vida, haciendo memorias, haciendo crítica, documentando situaciones ideológicas, políticas, filosóficas, reflexivas, religiosas, y en ese sentido la obra contribuye, pues, a documentar un tiempo en la historia, ¿verdad? En ese sentido es que para mí el arte es importante y que tiene que contribuir. El arte es, como ya te dije antes, ¿verdad?, que es un proceso catárquico social, es colectivo. Yo no creo que seamos soporíferos en el país, me considero hijo de la gráfica de la guerra, incluyo ahí a Antonio Bonilla, Alberto Nolasco, Manuel Elías, Julio Reyes. Me considero hijo de estos artistas que hablaron de su realidad desde la forma más violenta, ¿me entiendes? Y ahí podría incluir a los que se fueron en la diáspora, ¿me entiendes? Como a Isaías Mata, Esael Araujo, Carlos Barrios. Me considero hijo de ellos porque ellos retrataron una realidad. Entonces a veces me pregunto por qué nosotros no queremos retratar esta realidad en la que vivimos, cuando han surgido diversas y nuevas estéticas, la estética de las remesas, la estética de las pandillas, incluyendo ahora la estética del narcotráfico, ¿me entendés? Para mí, el arte es un sujeto creador de preguntas, ya te lo digo. Nosotros tenemos que hablar de nuestra sociedad, ver qué pasa, ¿me entendés? Intentar hacer que la gente piense. Si quiere pensar o no quiere pensar, ya es su problema, pero el artista tiene que construir eso y tiene que crear un método para que su obra le llegue a la gente. ¿De qué sirve que seas un artista que tiene 25.000 cuadros en su casa llenos de polvo y nunca los sacas? Nunca los llevas a que cumplan su ciclo hidrológico. O sea, el artista produce, lleva, lo saca a la gente asume un discurso y ese discurso te regresa a vos. Y ahí vos sabrás si creces a partir de ese discurso o no, o simple y sencillamente lo vas acumulando. El gran problema del país que nos han enseñado a construir alrededor del arte. Si yo te digo un ejemplo, esto es arte, lo pongo acá, empiezo a hacer barreras alrededor de él y empiezo a construir. Entonces ese es un gran problema, porque desde mi perspectiva los artistas tendríamos que regresar a destruir el arte. Y cuando te digo destruir es agarrar el arte y construir con él un nuevo concepto, un nuevo diálogo con la sociedad, un nuevo diálogo con los artistas. Sin embargo, en El Salvador la pirámide es al revés. O sea, la pirámide tiene que estar primero el crítico, luego el curador, después los artistas, y de ahí nunca llega a la gente. El diálogo es sumamente vertical, ¿me entendés? Como vertical entre, si no entendés lo que estoy haciendo vos como artista, sos ignorante. Y tiene que entenderme un curador, tiene que entenderme un crítico, ¿me entendés? Entonces, la perspectiva, no hay un diálogo directo con la sociedad, y eso hace que vivamos un momento sumamente polarizado y convulsionado alrededor del arte, ¿me entendés? Bueno, es el inquietud del ser humano frente a su momento histórico, pero también a la realidad circundante. Mucho tiene que ver con los mitos también. No sé si vieron el de la Sagrada Familia, el miércoles de ceniza, que cualquiera dice, este está bromeando, y puede ser también incluso una estampa para un libro, o la portada de un libro de mitos, pero mi finalidad es más para comprender lo que el ser humano es.
el ser humano al centro del mundo, en el sentido de que es creador a imagen y semejanza de sus dioses. O sea, él crea a sus dioses, crea sus divinidades, transformamos nuestras divinidades y las hacemos nosotros nuestras divinidades. Y entonces este tipo de expresiones está vinculada a las transformaciones políticas sociales de un país, de una sociedad. Bueno, la diferencia que existe, en primer lugar yo podría mencionar el hecho de que la creación artística tiene que estar dotada de un concepto que es clave, que es la originalidad. La creación única de la obra, eso ya le da, digamos, un estatus importante al trabajo. Y en el caso de la artesanía, pues son trabajos elaborados también en una gran cantidad de materiales, pero en donde existe básicamente un canon y que muchas veces la reproducción, digamos, en serie de este canon, a eso se le denomina pues artesanía, ¿no? Nuestra sociedad es dividida en clases sociales y en sociedades antagónicas, sí, porque es el reflejo de una sociedad clasista, entre ricos y pobres, de los que viven del sabor del mundo para arriba y los que vivimos del sabor del mundo en otro mundo para abajo. Pero desmeritar el trabajo artesanal es doble error. Especialmente ustedes han llevado la clase de antropología y se dan cuenta que como el etnocentrismo, el hecho de menospreciar al otro está en todas las sociedades. Y a veces menospreciamos el trabajo artesanal, que tiene mucha riqueza creativa. Y entonces, si tiene riqueza creativa, decíamos que se le puede considerar artista, sí, ¿verdad? Pero mucho artesano es creativo. Innova, crea nuevas formas. Bueno, lo que va a cerámica, usted sabe que ya no van a repetir los muñecos aquellos anime, ¿verdad? Japoneses, porque ya le está quitando eso, ¿verdad? Van madurando, vamos cayendo en la regla salvadoreña, en nuestra latinoamericanidad, que tan rica es, ¿verdad? No, solo es, mira, al final es una paralela, ¿entendés? Como llevan una paralela, que el proceso artístico, desde el momento que estás en la universidad, ¿verdad? Y te están enseñando técnica, está siendo sumamente técnica. Que el artesano no haya ido a la universidad para tener esta técnica es otro conflicto, pero es sumamente técnica. Claro está, cuando llegas al arte es cuando ya tenés un lenguaje estético, cuando tenés todo un método creativo, todo un proceso de desarrollo, o sea, ya es otro salto, tenés como otra barrera cualitativa. Sin embargo, mucho de lo que se hace en el país es artesanía. ¿Qué has pensado entre si lo que haces como diseño es artesanía? Desde el momento que trabajas para una fábrica X como diseño, por ejemplo, o como innovación digital o el diario, también estás haciendo artesanía, pues. Estás aplicando lo que ya conoces desde tu círculo de comodidad. Yo creo que ahí radica la artesanía. Estás aplicando el conocimiento que tenés desde tu círculo de comodidad porque es fácil, porque lo haces en masa y porque lo haces. O sea, claro está, por mucho que tengas aquí a un escultor tan bueno como Perdomo y a un señor de Hilo Vasco, ¿entendés? Son dos diálogos completamente diferentes.